Fuentes dentro de los servicios de seguridad de Ucrania, el Servicio de Seguridad de Ucrania, han informado a la British Broadcasting Corporation que estuvo detrás de un ataque con bomba en Moscú que mató a un general ruso de alto rango. Informe Mikhail Gutkov, subdirector de la Marina, murió en un ataque aéreo ucraniano. Tenemos noticias de última hora que nos llegan de fuentes de medios rusos que informan que uno de los generales más altos de Rusia ha sido asesinado por una bomba de coche. Ha sido nombrado como Yaroslav. Los espías de Ucrania están cazando a los agentes rusos en un movimiento que está enviando miedo por todo Moscú. Ucrania ya no espera justicia, la toma un objetivo a la vez. No es una historia de guerra típica. Es una inmersión profunda en algunas de las misiones de venganza más audaces de Ucrania. Estamos hablando de operaciones reales realizadas en memoria de líderes asesinados, soldados caídos y civiles bombardeados. Desde asesinatos sigilosos en las calles de la ciudad hasta sabotajes locos dentro de las fronteras rusas, lo que estamos viendo son esquemas de venganza calculados, audaces y sorprendentemente efectivos de lo mejor de Kiev que están asustando a los operativos de élite de Putin. Para entender cómo Ucrania se volvió tan buena cazando a los cazadores, necesitaremos entender el dolor de Ucrania, sumergiéndonos en los casos que han cimentado esta tendencia. Estos no son simples titulares, sino misiones calculadas impulsadas por el dolor, la memoria y la justicia. Si piensas que más gente debería ver la realidad de esta guerra, dale me gusta y suscríbete. Destaquemos historias como la del coronel Ivan Voronich, evitando el ruido y la propaganda en torno a su pérdida. Era una figura clave en el Servicio de Seguridad de Ucrania. Había estado en el juego durante años, planeando misiones secretas como eliminar a los líderes prorrusos en el área de Donbass allá por 2015. El 10 de julio de este año caminaba por el centro de Kiev, en pleno corazón de la ciudad. Un hombre con una máscara salió, sacó una pistola y le disparó varias veces. Voronich fue asesinado en un estacionamiento cerca de su apartamento y el tirador escapó antes de ser detenido. Las cámaras de seguridad capturaron todo, mostrando lo audaz que fue esto, sucediendo a plena luz del día. Para Ucrania, esto no fue solo perder a un oficial habilidoso. Los residentes de Kiev estaban consternados, sintiendo que Rusia se burlaba de ellos al intentar quebrantar su espíritu en su propia capital. Para muchos pareció que él no estaba seguro, nadie lo estaba. Perder a Voronich también dolió, era un héroe para muchos. Como puedes imaginar, tal violencia en Kiev no iba a ser tolerada, así que el Servicio de Seguridad de Ucrania entró en acción. Se aliaron con la policía y comenzaron a trabajar de inmediato. Analizaron las grabaciones de las cámaras, los registros telefónicos y siguieron pistas de testigos que presenciaron algo inusual ese día. En 2 días, identificaron a un hombre y una mujer sospechosos, vinculados con el Servicio Federal de Seguridad, la agencia de espionaje rusa. 2 individuos se infiltraron en Ucrania, orquestaron un golpe y creyeron que podrían escapar. Pero el Servicio de Seguridad de Ucrania fue más veloz. El 13 de julio, 3 días después del tiroteo, rastrearon a la pareja hasta un escondite cerca de Kyiv. En una redada relámpago, los acorralaron. Tras un breve tiroteo, ambos sospechosos murieron sin bajas ucranianas. El Servicio de Seguridad de Ucrania no proporcionó muchos detalles, pero dejó claro que no fue un accidente, sino una represalia deliberada. Solo mira este video del jefe del Servicio de Seguridad de Ucrania, el teniente general Vasil Maluk, con cuerpos muertos detrás de él en el lugar. Esta represalia no fue solo por atrapar a 2 asesinos. Fue Ucrania demostrando que el miedo puede ir en ambas direcciones. Este movimiento levantó el ánimo en toda Ucrania. Envió una señal a Rusia. Intenta golpearnos en nuestra propia ciudad y no te irás impune. Desde esta demostración de fuerza, menos agentes rusos han intentado movimientos audaces en lugares como Kiev o Lviv, al menos según la inteligencia de Ucrania. Por otro lado, el Servicio de Seguridad de Ucrania ha utilizado esto para generar confianza y que más locales compartan consejos sobre actividades sospechosas. La exhibición de espionaje también ha llevado a Rusia a aumentar sus gastos en la protección de sus propios espías, lo que según Ucrania los ha ralentizado. Este golpe definió cómo Ucrania maneja las pérdidas personales en el conflicto, pero la venganza no es exclusiva de los líderes. Los civiles ucranianos también han muerto, y Ucrania busca que los responsables experimenten el mismo temor que han infundido. En abril, Rusia lanzó un ataque con misiles balísticos contra la ciudad de Sumy, ubicada al norte cerca de su frontera. Los misiles impactaron en hogares y una escuela, matando a 34 personas, incluyendo varios niños, e hiriendo a más de 50 personas. Este cobarde ataque ocurrió mientras muchas personas visitaban iglesias en el centro histórico. El ejército ucraniano afirmó que los misiles fueron lanzados por la 48ª Brigada de Misiles de Rusia, situada en Kursk, al otro lado de la frontera. Sumy ya había sido golpeada antes.
pero este ataque destacó porque se dirigió a barrios regulares, no a puntos militares. El Estado Mayor lo consideró un crimen de guerra y prometió una dura respuesta, la cual no tardó en llegar. La respuesta fue tan rápida como la indignación. El 15 de abril, drones ucranianos atacaron la base de la Brigada 448 en Rusia, solo 2 días después. Los drones atacaron su puesto de mando y depósitos, destruyendo varios lanzamisiles y matando a unos 20 soldados. Los espías ucranianos identificaron con precisión la unidad responsable, por lo que el ataque fue certero, no un golpe al azar. Fue una respuesta directa. El 3 de junio, otro ataque con misiles en Sumy mató a 28 personas más. Ucrania respondió de nuevo, enviando drones a la misma brigada, eliminando más equipo y algunos oficiales. Hasta ahora, este año, Ucrania ha llevado a cabo varios ataques con drones dentro de Rusia, muchos dirigidos a unidades de misiles como esta. Rusia, hasta ahora, ha matado a más de 13.000 civiles ucranianos con lesiones en decenas de miles. Por cada inocente que lastiman, Ucrania ha hecho un punto para hacerles pagar por ello. Los ataques a unidades como la 448ª disuaden a Rusia de atacar ciudades, salvando vidas. Muestra cómo Ucrania ha convertido la defensa en una forma de contraatacar, protegiendo a su gente yendo tras la fuente. Estos ataques no alivian el dolor, pero dan a la gente algo a lo que aferrarse. Una sensación de que su ejército podría hacer sangrar al enemigo por cada vida tomada. Sumy se ha vuelto un ejemplo a seguir. Cada ataque a civiles ahora tiene un nombre, una unidad y una rendición de cuentas asociada a él. Es interesante cómo la mano vengativa de Ucrania no tiene límites en su alcance. Ni siquiera aquellos que Rusia busca proteger están a salvo, ya que son objetivos de Ucrania. Toma a Igor Krylyov, por ejemplo. Él era el teniente general que lideraba las fuerzas rusas de defensa nuclear, biológica y química. Desde 2017 ha aparecido mucho en la televisión, culpando a Ucrania por usar armas prohibidas y hablando de amenazas mayores. El 17 de diciembre de 2024, estaba caminando fuera de su apartamento en Moscú y se dirigió a su scooter eléctrico. Una bomba escondida dentro de él explotó, matándolo a él y a su asistente al instante. La explosión fue tan fuerte que rompió ventanas y dañó autos cercanos. Rusia culpó a Ucrania de inmediato, y unos días después una fuente de seguridad ucraniana dijo que era su trabajo. Este asesinato cuidadosamente planeado sacudió a Moscú porque ocurrió justo en la ciudad, lejos de cualquier campo de batalla. Nunca esperaron que el peligro estuviera tan cerca de casa. Kirillov y su equipo trataban con armas peligrosas, y perderlo sumió los planes de Rusia en el caos. Tardaron semanas en nombrar un nuevo líder, afectando su preparación. Ucrania actuó así debido a que Rusia fue vinculada a más de 50 ataques químicos el año pasado, donde soldados se enfermaron por sustancias tóxicas y al menos 10 fallecieron. La Organización de las Naciones Unidas investigaba los casos, pero Ucrania buscó su propia forma de justicia. La bomba era pequeña, pero astutamente configurada para explotar solo cuando Krylyov se acercara. Los espías de Ucrania lo habían observado durante meses, aprendiendo sus hábitos para hacer que funcione. Este movimiento no fue fortuito, sino meticulosamente planeado. Tras el ataque, se reforzó la seguridad de los altos funcionarios rusos. Sin embargo, el temor persiste. Hasta ahora, más de 20 oficiales rusos de alto rango han sido asesinados en ataques similares, reduciendo significativamente la fuerza de liderazgo de Moscú. Para Ucrania, este golpe demostró que podían atacar en cualquier lugar, incluso en las concurridas calles de Moscú. Este se movió para mostrar cuánto había crecido el alcance de Ucrania, y no solo han sido los generales los que han sentido el calor. Ucrania también ha comenzado a desmantelar los cerebros detrás de las armas rusas, lo que nos lleva a Shatsky. Mikhail Shatsky era un hombre clave en su mundo de misiles. Era el subdirector de diseño en una empresa fabricante de misiles de crucero y drones usados contra Ucrania. Su trabajo contribuyó en la fabricación de misiles como los K-59, K-69, K-101 y Kh-32, los cuales han asesinado a cientos de ucranianos en ataques a ciudades. Dichas acciones lo pusieron en la lista de venganza de Kiev. Así que el 12 de diciembre, solo días antes del golpe a Kirillov, los ucranianos vinieron por él, y no fallaron. Shatsky caminaba por un parque cerca de Moscú cuando un tirador apareció, disparó varias veces y escapó. Shatsky murió en el acto. La inteligencia de Ucrania se atribuyó el mérito, diciendo que se trataba de romper la máquina de guerra de Rusia y que la muerte de Shatsky ralentizó las cosas. Había estado trabajando en misiles que podrían esquivar las defensas aéreas mejor. Tras su partida, la producción de ciertos misiles se redujo notablemente a inicios de año. Ucrania había golpeado a otros científicos antes, pero Shatsky fue una gran pérdida. Tras este asesinato, Rusia empezó a ocultar a los trabajadores clave en sitios seguros, como búnkeres o bases remotas.
Algunos ingenieros renunciaron por temor a ser los próximos. Pero no se trataba solo de un individuo, sino de romper la cadena que impulsaba los ataques rusos. Demostró que Ucrania podía atacar a los estrategas detrás de las armas, no solo al armamento en sí. Incluso aquellos profundamente escondidos no están a salvo, como demostró el ataque con misiles Storm Shadow del año pasado. El 20 de noviembre Ucrania disparó al menos 10 misiles Storm Shadow suministrados por Gran Bretaña a un búnker en Malino, una ciudad en la región de Kursk en Rusia, a unos 40 kilómetros de la frontera. Dentro estaban oficiales superiores, incluyendo al teniente general Valery Solochuk, líder del 41 Ejército de Armas Combinadas. Él estuvo detrás de los ataques con misiles que mataron a civiles en Ucrania. Los misiles atravesaron las increíbles defensas del búnker, colapsando partes de este y matando a Solochuk junto con otros 18 oficiales. Otros 33 resultaron heridos. Los espías de Ucrania sabían sobre la reunión, cronometrando el ataque a la perfección. El ataque trastocó los planes de Rusia en la zona, retrasando sus movimientos por semanas. Al eliminar a líderes clave, dejó a sus fuerzas confundidas y el avance de Rusia hacia Kursk se ralentizó, permitiendo a Ucrania recuperar algo de terreno. Este ataque dio un impulso a las tropas ucranianas, al ver que su bando podía golpear a los líderes de alto rango. También alentó a los aliados occidentales a enviar más armas, al ver su eficacia. Para entonces, Ucrania no solo vengaba vidas, sino que reescribía el mapa de la guerra, golpeando más profundo y duro de lo que se creía posible. Mientras estos ataques sacudían el aparato militar ruso, Ucrania también tenía otra lista. Personas que antes fueron aliadas, pero se volvieron en su contra, encabezadas por Ilya Kivia. Este hombre solía ser un abogado en el Parlamento de Ucrania, pero cambió de bando después de la invasión total de Rusia en 2022. Desde Rusia, apareció en la televisión, pidiendo que se matara a los ucranianos y aplaudiendo la invasión. El 6 de diciembre de 2023 fue asesinado a tiros fuera de su casa cerca de Moscú. Ocurrió a plena luz del día, con un tirador acercándose, disparando varias veces y desapareciendo. La inteligencia ucraniana reivindicó el atentado, revelando detalles como prueba. Buscaban que todos entendieran que era una advertencia. Traiciona a tu gente y pagarás. Más de 100 funcionarios ucranianos habían ido a Rusia o colaborado con ellos en áreas ocupadas. Tras la muerte de Kiva, ese número decreció velozmente. Sondeos en Ucrania revelaron que el 85% respaldaba este tipo de justicia. Esto dio esperanza a la gente en lugares bajo control ruso, demostrando que los traidores no eran intocables. Kiva había sido ruidoso, burlándose de Ucrania en el aire. Su muerte silenció parte de ese ruido. Espías ucranianos siguieron al objetivo por un año, aguardando el momento preciso. El ataque fue preciso, sin herir a nadie más. Rusia intentó silenciarlo, pero la noticia se propagó velozmente. Otros desertores se atemorizaron y varios se retiraron de la vida pública. La colaboración en áreas ocupadas ha disminuido significativamente según informes ucranianos. Incluso los que creían estar protegidos por el tiempo o la distancia descubrieron que no era así. Mikhail Filiponenko fue un funcionario en Luhansk, acusado de torturar a prisioneros ucranianos desde 2014. Supervisó golpizas y cosas peores, vinculado a más de 200 casos y al menos 5 muertes. El 8 de noviembre de 2023, una bomba de coche destruyó su vehículo mientras conducía solo. Ucrania llamó al hecho justicia, lo que asustó a otros colaboradores y provocó muchas renuncias. Aunque traducir esto en cifras es difícil, este asesinato, sin duda, ayudó al esfuerzo de guerra de Ucrania y reforzó el mensaje de Ucrania de que la colaboración tiene un costo. Los que se retiraron creyendo haber escapado tampoco están a salvo. Stanislav Resitsky comandó un submarino que disparó misiles a ciudades ucranianas, como el ataque a Vinnytsia en 2014 que mató a 27 personas. Sus ataques causaron más de 50 muertes de civiles. Se mudó a Krasnodar y corría en parques. El 11 de julio de 2023, un tirador le disparó 4 veces durante una carrera. Ucrania lo rastreó mediante su app Open Fitness, que revelaba sus rutas. La noticia del asesinato se difundió velozmente, alertando a otros y resaltando el largo alcance de la justicia ucraniana. Los oficiales rusos borraron sus aplicaciones y se escondieron en línea después. La venganza de Kiev también se ha dirigido a veces a símbolos bélicos. El puente de Kerch, construido tras la toma rusa de Crimea en 2014, es más que una simple carretera. La letra Z parece simbolizar el dominio de Putin, pero Ucrania la ha transformado en un símbolo de resistencia. Mediante 3 ataques separados, una bomba de camión, un ataque por drones marinos y potentes explosiones submarinas, el puente ha sido dañado en repetidas ocasiones, mermando su capacidad hasta un 50% y forzando a Rusia a realizar costosas reparaciones por cientos de millones.
Cada ataque interrumpió las líneas de suministro hacia Crimea ocupada y recordó a Moscú que incluso sus estructuras más protegidas no son intocables. La venganza de Ucrania se centra no solo en las personas, sino también en los símbolos que sostienen a los imperios. Tal vez te preguntes cómo Ucrania perfeccionó sus tácticas de espionaje aparentemente perfectas. Las raíces de esta estrategia de venganza se remontan a los primeros años caóticos de la guerra, cuando Ucrania aún aprendía a combatir a un enemigo que parecía estar en todas partes simultáneamente. En ese tiempo, Ucrania no tenía los drones avanzados, misiles precisos o redes de espionaje profundas que tiene ahora. Lo que tenía era coraje, desesperación y la necesidad de asegurarse de que aquellos que lideraban la violencia contra su pueblo no disfrutaran de su poder por mucho tiempo. Estas letales y sombrías habilidades no surgieron repentinamente, se forjaron en el caos. Toma a Arsen Pavlov, mejor conocido por su nombre de código, Motorola. Fue uno de los comandantes separatistas más temidos en 2014, notorio por matar prisioneros ucranianos y alardear de ello en cámara. Durante 2 años, se movió por Donetsk como si fuera suyo, con guardias armados, coches blindados y casas seguras. Luego, el 16 de octubre de 2016, entró en el ascensor de su apartamento y una bomba oculta en su interior atravesó la caja de acero, matándolo al instante. Quienquiera que la haya plantado, se había acercado lo suficiente para aprender su rutina y atacar cuando menos lo esperaba. Solo unos meses después llegó Mikhail Tostik, otro líder separatista que se había hecho un nombre con brutales asaltos a posiciones ucranianas. El 8 de febrero de 2017, un cohete atravesó la ventana de su oficina mientras él estaba dentro, provocando una explosión que no dejó nada más que escombros. Como Motorola, Gibby creía ser intocable, pero no lo era. Y luego estaba Alexander Zakharchenko, el jefe de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Le gustaba presentarse como un estadista, estrechando la mano de los funcionarios de Moscú mientras supervisaba un régimen acusado de secuestro y tortura. El 31 de agosto de 2018 entró en un café en el centro de Donetsk. Una bomba explotó cuando se sentó, matándolo en el acto e hiriendo a varios de sus ayudantes. La explosión no fue solo un ataque, fue un mensaje para quienes creían estar protegidos por el poder. Pero entre 2014 y 2018 más de una docena de estas figuras de alto perfil fueron eliminadas, algunas por bombas, algunas por francotiradores, otras por explosiones que parecían surgir de la nada. Estas operaciones eran riesgosas, improvisadas y frecuentemente realizadas en lo profundo de territorio hostil. Pero cada una enseñó algo valioso a Ucrania: cómo recopilar inteligencia, cómo golpear en el momento adecuado y cómo hacer que sus enemigos vivan en constante miedo. Esas lecciones se convirtieron en la base de lo que estamos viendo hoy. La diferencia ahora es que Ucrania ha convertido ese primer manual rudimentario en un sistema, uno con mejor tecnología, una planificación más precisa y un alcance mucho mayor. Entonces, ¿qué nos muestra todo esto? Bueno, estos ataques siguen cambiando el rostro de la guerra. Rusia está perdiendo líderes. El poder de misiles de Rusia está menguando y el miedo crece en sus filas. Cada contraataque ucraniano es más que una simple venganza. Es Kiev, asegurándose de que Rusia pague por cada pérdida de vida, enviando un mensaje claro. Nada se olvida ni queda sin respuesta. La gran pregunta es, ¿esta venganza es justicia o supervivencia? Tal vez sean las tres. Para Ucrania, cada golpe es una promesa grabada en la guerra misma. No desaparecerán y tampoco lo hará su recuerdo de quien lo inició.